Sí, diputado, por favor. Presidente, Yo sé lo que me va a decir, la diputado. sesión se debe abrir en nombre de Dios y la patria. Yo Yo le sé. pido que por favor lo abra porque si no, yo quiero participar en esta comisión, pero si no voy a tener que retirarme. Sí, está bien, diputado. Ah, por Está favor. bien. Eh, es cierto que yo conscientemente hago una violación del reglamento, pero la verdad, diputado, mire, yo siendo un libre pensador y respetando todas las creencias y tradiciones, y además dedicándome mis tiempos libres al estudio de las distintas tradiciones filosóficas y religiosas, me cuesta la imposición de abrir de esa manera, porque me parece un tanto impositivo. Aquí suena extrema, diputado, por favor. Ahora, yo sé que efectivamente yo violo el reglamento respecto de eso, diputado. No, no es mi intención ofender a nadie, solo ser lo más inclusivo posible. No, pero si él me incluye a mí, sin ningún problema. Perdón, si lo abre en nombre de Dios y la patria, me va a incluir a mí. Y si mañana la nueva constitución deja fuera de esta figura, yo voy a tener que aceptarlo. Sí, no, es que esto es un asunto reglamentario, ¿no? Sí, Es un asunto reglamentario por lo demás de la Cámara, no es ni siquiera constitucional. Eh, bueno, tenemos invitados, así que ya han llegado nuestros invitados. Sí, voy a dar lectura de la cuenta. Bueno, hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, el oficio número 17.346, con fecha 8 de abril del 2022. El señor secretario general de la Cámara nos menciona que ya ha sido aprobado por parte de los comités parlamentarios y también por la sala nuestra solicitud de cambio de horario. Por lo tanto, este horario se entiende como permanente, ya aprobado por la sala, que es la soberana para poder aprobar este tipo de cosas. En segunda instancia, tengo que dar cuenta de un oficio, el 17.354, por el cual el secretario general nos informa que el diputado Leonidas Romero Sáez reemplazará en forma permanente al diputado Johannes Kaiser. Por lo tanto, bienvenido, diputado Romero, lo tenemos aquí nuevamente. Sabíamos que era un problema de horario, no de voluntad, así que nos alegramos mucho que esté presente. El tercer oficio es el 983, de fecha 18 de abril, atento diputado Lee, dice que el gobernador metropolitano de Santiago, por medio del cual nos hace presente, en respuesta al oficio que nosotros le enviamos, que dentro de sus atribuciones y competencias legales no se encuentra la de instruir una contratación de una auditoría externa y que más bien es el Consejo Regional a quien le corresponde disponer esta contratación de auditoría externa. Asimismo, manifiesta que en esto tiene un gran costo y que no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar un servicio como este. A su vez, el señor, como cuarto oficio, el señor gobernador regional de la Araucanía nos responde que respecto a la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, su gasto viene regulado mediante una ley de presupuesto de cada año, como también las instrucciones y resoluciones que imparte la Contraloría General de la República, ente fiscalizador para estos efectos. Y el quinto oficio que tengo que dar cuenta es del 25 de abril, el gobernador regional de la región del Biobío, a través de la cual responde oficio a la comisión solicitando que se aclare si esta información financiera se refiere a un sector en especial o a todos los aspectos amparados por vuestra comisión. Bueno, dicho esto, me parece correcta la mención del gobernador metropolitano, del gobernador Orrego. Creo que tendremos que hacer entonces esa aclaración, si es que podemos responder nosotros, señor secretario, explicando que nos referimos precisamente a la atribución del Consejo Regional, para que esto quede aclarado. Bueno, respecto de la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia a dos autoridades de nuestros territorios. En primera instancia, el señor Jorge Díaz Ibarra, gobernador de Arica y Parinacota, y también al señor Claudio Radonich Jiménez, alcalde de Punta Arenas, con el objeto de conocer, porque esta comisión está interesada en conocer la realidad y la situación que experimentan las zonas extremas del país, y por eso tenemos estos dos invitados.
Entonces ofrezco la palabra de norte a sur. Jorge Díaz Ibarra, gobernador de Arica, bienvenido a esta comisión y le ofrezco la palabra. Ya se encuentran presentes diputados de todas las bancadas y por lo tanto podemos iniciar con su presentación. Muchas gracias, presidente. Los saludo a usted y por su intermedio a todas y todos los honorables diputados y diputadas de la República que integran esta comisión de zonas extremas, agradeciendo el espacio para un poco dialogar respecto de la región de Arica y Parinacota. Lo primero que quería hacer presente, señor presidente, es que de acuerdo al oficio emitido por vuestra comisión, que es el oficio referido a las auditorías externas, que ya fue respondido por el Core Metropolitano, el Core de la región de la Araucanía y Biobío, precisar que mediante el oficio 733 del 26 de abril de este año, se respondió por parte del Gobierno Regional de Arica y Parinacota el requerimiento efectuado por su comisión para ver la posibilidad de que se pueda pedir cuenta al señor secretario para ver si fue recepcionado a través del sistema de Doc Digital y por vía electrónica, que fueron los medios en que se entregaron. Súper, gracias, gobernador. Vamos a chequearlo inmediatamente aquí con nuestro señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es contextualizar a la región de Arica y Parinacota. Es una región extrema que tiene 4 comunas, 3 de ellas se encuentran dentro de las 23 comunas más pequeñas y más pobres, de acuerdo a la pobreza multidimensional del país, y que tienen muchas necesidades básicas no cubiertas, vinculadas a aspectos de electricidad, agua potable, alcantarillado, carencia de CESFAM. El 66% de nuestras comunas rurales no tiene ni siquiera un consultorio. Por lo tanto, las brechas de inequidad son enormes y por supuesto que parte del rol del gobierno regional es garantizar la equidad del territorio. Pero nos enfrentamos también a un presupuesto que es extremadamente bajo. Efectivamente, es el presupuesto más bajo de todas las regiones del país. Si nosotros tuviéramos que dividir el presupuesto regional por la cantidad de miles de habitantes de mi región, significaría que por habitante corresponderían a algo así como 155.000 pesos, que dividido la cantidad de litros de aceite al precio de hoy equivale a como a 35 litros de aceite por habitante anuales. Y en la comuna de General Lagos, que es una de las 3 comunas rurales y efectivamente es la que tiene la mayor cantidad de pobreza multidimensional del país, ni siquiera tiene un CESFAM, y tiene aproximadamente 700 habitantes de acuerdo al último censo realizado. Y si tuviéramos que multiplicar los 155.000 pesos por los 700 habitantes, nos daría algo así como 1.300 millones de pesos, perdón, como 130 millones de pesos que se deberían invertir en esa comuna anual por parte del gobierno regional. Y evidentemente ese es un factor muy débil, porque mal podría generarse esta brecha de inequidad que actualmente sufre esta comuna con ese presupuesto que se entrega desde el nivel central. El año pasado hicimos muchos esfuerzos y agradezco también a usted, presidente, como diputado de nuestro distrito, que nos pudiera ayudar a que se escuchara la voz de esta región extrema como parlamentario de nuestro distrito, con el objeto de que que la región de Arica y Parinacota tuviera el mayor incremento porcentual de presupuesto de todas las regiones del país, porque era en realidad la única manera de ir reduciendo esta brecha entre el presupuesto de nuestras regiones, de nuestra región y de las otras regiones. Por lo tanto, el desafío, presidente, y para conocimiento también de las y los diputados presentes, es que se pueda, a lo menos, el presupuesto de nuestra región equiparar al de la siguiente región con menor presupuesto, para que pudiéramos también ir disminuyendo la brecha presupuestaria. Solamente a modo de ejemplo, que me parece importante de resaltar, el presupuesto del gobierno regional es inferior al de la comuna de Arica, al que maneja la municipalidad de Arica. Es inferior casi en un porcentaje muy alto al de Servio. Servio el año pasado ejecutó 108.000 millones de pesos en la región y nuestro presupuesto es de 42.000, o sea, solo Servio regional tiene más del doble del presupuesto del gobierno regional. Y evidentemente eso también acarrea dificultades respecto de la manera en que se debe ejecutar también las iniciativas que fortalecen el desarrollo regional.
Me gustaría referirme primero a algunos problemas que tiene el gobierno regional de Arica y Parinacota. Uno de ellos, presidente, está vinculado a la plataforma de Chile Indica, que como ustedes saben es una plataforma que regula la ejecución de los, presupuestaria de todos los gobiernos regionales y de distintos servicios públicos. Y en el caso de la región, tuvo un plan piloto durante el año pasado, que es una nueva plataforma que es Chile Indica 2. Que tenía un software, un hosting que estaba alojado en otra parte, y que tuvo una dificultad mayor porque en septiembre dejó de funcionar. Y por lo tanto tuvimos que terminar el año presupuestario a ciegas prácticamente, haciéndolo casi de manera manual, volviendo a antiguos trámites burocráticos administrativos, y esa situación se mantuvo hasta hace 2 o 3 semanas atrás, donde le habíamos pedido a la directora de la DIPRES, a la actual directora y a la anterior también, y al subdere, en específico al actual y al anterior también, que nos pudieran cambiar a Chile Indica 1, que es donde está todo Chile, o que se nos entregara una plataforma que sea suficiente en sí misma. Y hace 2 semanas atrás habilitaron recién Chile Indica 1 para el gobierno regional de Arica y Parinacota, y recién estamos incorporando las iniciativas para poderlas cargar en el sistema, lo que también acarrea problemas al momento de distinguir efectivamente el monto de la ejecución presupuestaria y un seguimiento más adecuado al propósito. En segundo lugar, también me quería referir a la dotación del gobierno regional. Actualmente está compuesta por 114 funcionarios, como una dotación máxima autorizada por ley, que equivale prácticamente al 7 u 8% de la cantidad de funcionarios que tiene el municipio de Arica, considerando que manejamos presupuestos muy similares, pero con una dotación muy, muy pequeña. Y además, ni siquiera existen los recursos presupuestarios suficientes para lograr financiar la dotación máxima autorizada por ley actualmente, y si la memoria no me falla, son 106 funcionarios los que dispone el gobierno regional. Y lo que pedimos al Consejo Regional, que acogió la medida, es que pudiéramos implementar correctamente la ley que crea los gobiernos regionales, y ahí, en esta última modificación legal, existe unas jefaturas de departamento que son jefaturas intermedias que colaboran muchísimo en una escala de decisión intermedia. Y es ahí, presidente, donde el Consejo Regional autorizó que se podían proveer esos cargos que son cargos concursables, son de concurso público. Y lo mismo pasa con el jefe de unidad de control. El gobierno regional es uno de los pocos gobiernos regionales del país que no tiene unidades de control. Y también le pedimos al Consejo Regional que pudiera suplementar los recursos para este año, restando del subtítulo 02 para llevarlos al 01, con el propósito de que podamos tener una unidad de control que pueda velar por el estricto cumplimiento de legalidad de los actos administrativos del gobierno regional. Ambas fueron aprobadas por el gobierno regional y por el Consejo Regional, sin embargo, y están en este momento en la dirección de presupuesto, con el propósito de que pueda autorizarse esta modificación del marco presupuestario y por fin implementar correctamente la ley que crean estas nuevas jefaturas y divisiones de los gobiernos regionales. Me quería referir también, presidente, a la inversión regional. Actualmente existen problemas bastante graves con una cartera de proyectos que permitan a la región desarrollarse. Y actualmente, y como se venía trabajando hasta hace años atrás, los municipios y servicios públicos desarrollaban distintas iniciativas, pero estas iniciativas no tenían ningún componente donde el gobierno regional pueda cumplir un rol protagónico en la inversión regional. Y es ahí, presidente, donde encontramos una segunda dificultad, que los iniciativas que se aprobaban por parte del gobierno regional eran las que los servicios públicos podían realizar sin que existiera una orientación mayor de desarrollo de la región. Y es por eso que para este año iniciamos una mesa de trabajo junto al delegado presidencial, a los seremis que estaban en ejercicio y después nombrados, y después con los que se siguieron nombrando, junto a los 4 alcaldes, a los concejales, a los consejos regionales de las sociedades civiles, a los consejos comunales, también al mundo académico, al mundo privado, al consejo regional, para levantar una única mesa de trabajo para generar propuestas para que la región pueda crecer y desarrollarse. Se entregaron aproximadamente 390 y algo propuestas, y ahí, presidente, es que vamos a iniciar luego un proceso de participación ciudadana para que sea la ciudadanía la que priorice
de qué manera se va a invertir el presupuesto regional y también incidir en el presupuesto sectorial. Y es ahí donde queríamos solicitar, presidente, por su intermedio también a la comisión que empieza a analizar y a revisar el PROPIR, que es el presupuesto para el año 2023 aprobado por la Cámara de Diputados, para que se puedan entregar asistencias técnicas no solo a los municipios, sino que también a los servicios públicos, porque, por ejemplo, actualmente existen distintos servicios públicos que no tienen unidades técnicas. Recordemos que somos una región nueva, que lleva 14 años, no tenemos las competencias históricas que tiene otra región, donde en cada servicio público hay unidades técnicas instaladas que tienen equipos de planificación. Actualmente eso no pasa en nuestros servicios públicos y, solo a modo de ejemplo, cada vez que el Ministerio de Educación quiere promover la construcción de un nuevo establecimiento educacional, lo hace la Dirección de Arquitectura. Y en los últimos 10 años se han construido solo 3 establecimientos educacionales. Fueron 2 construidos completamente y uno que fue aprobado por el Consejo Regional, que es la Escuela Pampa Algodonal, que queda al interior del Valle de Azapa. Y sin embargo, presidente, el Ministerio, la Seremía de Educación no cuenta con una unidad técnica, y por eso que todos, o la gran mayoría de los servicios públicos deben recurrir a la Dirección de Arquitectura. Actualmente la ley de presupuestos permite las asistencias técnicas a los municipios, donde nosotros podamos entregar recursos regionales para que ellos puedan contratar profesionales de una área específica para que puedan levantar una cartera específica de proyectos. Pero eso no ocurre con los servicios públicos. Nosotros vemos una necesidad real que, a lo menos una región extrema como la nuestra, podamos tener como gobierno regional esa posibilidad de transferirle recursos a los servicios públicos para que puedan levantar esta cartera de proyectos. Y me quedo detener ahí, presidente, en breve, para comentar que existe también una preocupación en el gobierno regional porque han habido distintas obras que deben requerir suplementación. Y eso es porque, evidentemente, construir en la región metropolitana o cualquier región muy cercana al centro del país tiene un costo menor a construir en la comuna de General Lagos, Camarones, Arica o Putre. El costo es mayor en la obra y la cantidad de empresas que se lo pueden adjudicar es muy acotada. Y es por eso que muchas obras que estaban paralizadas las pudimos reactivar, pero haciendo suplementaciones presupuestarias, porque los montos quedaban desiertas las licitaciones sin que se pudiera adjudicar. Solo a modo de ejemplo, la misma Escuela Pampa Algodonal que refería recientemente tiene esa dificultad. Se levantó una primera licitación que quedó desierta y ahora estaba en un segundo proceso licitatorio, lo que empieza a ralentizar la ejecución presupuestaria por una parte, pero por la otra nos encontramos con la real necesidad de que muchas veces los recursos son insuficientes y que las empresas no quieren desarrollar obras porque los recursos son más bajos de lo que sus propios costos establecen. Y no solamente en la Escuela Pampa Algodonal, sino que también se tuvo que suplementar el Instituto Teletón, el centro deportivo del sector norte, que es el estadio del sector norte de la ciudad, el Museo de San Miguel de Azapa, y una plaza cívica en la Junta en la población Miramar Sur 2, y así sucesivamente. Entonces es una situación que ha estado aconteciendo en la región y lo vemos con mucha preocupación. Yo me reuní con la Cámara Chilena de la Construcción, que nos entregó datos específicos donde se indicaba que esto iba a seguir ocurriendo porque en la región de Arica y Parinacota el costo de la construcción es mayor a lo que sucede en el resto del país. Me gustaría, presidente, también referirme a 2 problemas de la región que está vinculado a un déficit o carencia habitacional importante. Actualmente existe una carencia habitacional enorme que bordea las 8.000 o 9.000 viviendas de personas que están catastradas en los distintos comités de vivienda, pero la capacidad de construcción no supera las 700 unidades anuales. Por lo tanto, es una carencia que actualmente existe en la región y lo vemos con mucha preocupación. Desde el gobierno regional queremos proponer un plan piloto entre Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y una corporación que esperamos pronto pueda existir del gobierno regional para poder destrabar este proceso, pero también requeríamos en este modelo piloto que esta comisión de zonas extremas nos pudiera acompañar en a lo menos el modelo técnico teórico para que esto suceda. Y también me gustaría un poco referirme, presidente, a algunas trabas administrativas que existen en la ejecución del presupuesto regional, porque tal como usted sabe, presidente, y el resto también de los honorables diputadas y diputados, el presupuesto de la nación incluye el presupuesto de los gobiernos regionales y eso limita muchísimo la autonomía en la toma de decisiones cada vez que se requiere realizar una obra, cada vez que se requiere modificar el presupuesto en cualquier espacio, en cualquier subtítulo, se requiere que, además de ser aprobado por el Consejo Regional,
ya sea una iniciativa nueva o un marco presupuestario nuevo, deba ser autorizado por la DIPRES. De modo tal que si existe la voluntad del Consejo Regional y existe la voluntad del gobernador regional para que se financie una determinada obra, perfectamente la Dirección de Presupuesto puede indicar que eso no es posible y simplemente la obra no se financia y no se inicia. Y eso, presidente, acarrea un problema bastante grave porque limita y atenta contra la autonomía de los gobiernos regionales. Y por último, presidente, me gustaría referirme también a las características propias de nuestra región. Somos una región extrema, fronteriza, y que tiene también problemas graves respecto de la migración y de otros factores más. Y también nos parece muy necesario, y esa fue la propuesta que también le entregamos al Ministerio del Interior, de que se pueda generar una unidad de migraciones al interior de los gobiernos regionales, pero para eso, presidente, se requiere que las regiones tengan autonomía para la creación de unidades con pertinencia regional. Nos parece muy adecuado, cada región tiene particularidades específicas y se hace muy necesario que se pueda entregar esa libertad para que en los organigramas de los gobiernos regionales se pueda incorporar ciertas unidades que velen por la pertinencia específica de necesidades de la región. Presidente, agradezco este espacio de diálogo, estoy muy abierto y llano a las preguntas que se puedan desarrollar. Y bueno, si usted también lo determina y no ha sido posible la recepción del oficio 733 del 4 de abril de este año, que fue remitido desde el gobierno regional en respuesta al oficio que ustedes indican, pudiese resumir en breve cuáles son las respuestas a aquel oficio, pero me gustaría indicar que, tal como han indicado el resto de los gobernadores, esta es una facultad que no ejerce el gobernador regional, sino que es ejercida por los consejeros regionales. En el caso de la región de Arica y Parinacota, durante 3 años anteriores yo fui consejero regional y en 2 periodos también aprobé que se ejecutara una auditoría externa en el gobierno regional de Arica y Parinacota. Es más, el año pasado, cuando ya siendo gobernador regional y presidente del Consejo Regional, solicité al cuerpo colegiado que se autorizara una auditoría para el año 2021. Entiendo que es una auditoría externa y que además es una auditoría que también se cruza, ¿no?, con las auditorías de fiscalización que hace la Contraloría General de la República y otras entidades más a los fondos del gobierno regional. Y lamentablemente la ley de presupuesto entrega esta facultad al Consejo Regional. Sin embargo, esta facultad, presidente, no tiene presupuesto en la ley de presupuesto, entonces mal podría ejecutarse si es que la misma ley de presupuesto no establece, ante una facultad que le otorga al Consejo Regional de aprobar auditorías externas, no establece un presupuesto específico para financiarlas. Y lo que hizo el gobierno regional de Arica y Parinacota el año pasado fue reducir las asignaciones de los consejeros regionales, me refiero a viáticos y comisiones de servicio en pasajes y viáticos, para que se pudiera financiar esta auditoría. La auditoría, cuando yo llegué al gobierno regional el 14 de julio, no tenía ningún avance, estaba en foja cero. Nosotros reactivamos los procesos y las respuestas del gobierno regional para insumar a la empresa auditora que adjudicó la licitación. Sin embargo, solamente logró avanzar hasta el primer informe, que fue revisado completamente. Actualmente ya se terminó el segundo informe y van ya en la tercera etapa de la auditoría externa, pero no se alcanzó a pagar el total, y quedó un saldo de 36 millones de pesos que el gobierno regional actualmente no puede costear porque la ley de presupuestos no tiene ninguna asignación presupuestaria que lo permita. Nosotros oficiamos a la DIPRES respecto de esta situación para que puedan suplementar el presupuesto de la región respecto de una obligación ya contraída mediante una licitación pública. Se adjudicó la empresa Fortunato y Asociados esta licitación, pero lamentablemente no tiene el gobierno regional fondos consignados para esto, porque tal como se sabe, cada vez que se termina un año presupuestario y se inicia un año presupuestario nuevo, los saldos no ejecutados finalmente no se pueden traspasar al año siguiente. A pesar de que existe un saldo inicial de caja, debe ser autorizado por la DIPRES. Nosotros oficiamos a la DIPRES y la DIPRES nos respondió que no era posible financiarlo con una asignación adicional al presupuesto regional, y que la única alternativa nuevamente era que el gobierno regional realizara una reducción de presupuesto en algún ítem y se inyectara al presupuesto de esta asignación que no está creada en la glosa presupuestaria.
pero eso significa dejar de financiar otras iniciativas y el gobierno regional ya hizo un esfuerzo el año pasado para costear el monto de esta auditoría externa. Entonces, nos parece que también es una materia que se debe exponer en esta comisión al alero del oficio que se envió por su intermedio presidente, porque no puede ser que se entregue a una facultad a los consejeros regionales y que posteriormente, cuando esta facultad debe materializarse y debe financiarse, no existan los recursos de la ley de presupuesto que lo puedan autorizar. El gobierno regional ya hizo un esfuerzo el año pasado reduciendo una partida y este año la DIPRES nos ha informado que no lo va a financiar. Lo informaron por escrito que en el oficio de referencia también se acompaña la respuesta de la DIPRES y evidentemente es algo que se debe analizar porque no podemos ir reduciendo todos los años el presupuesto de la región, que ya es bajo, para estas auditorías externas que en plena facultad y en el ejercicio de las facultades que tienen los consejeros regionales lo pueden realizar, pero la ley de presupuesto que se aprueba en el Parlamento no contempla montos para la auditoría. Presidente, creo que he sido muy extenso en mis palabras y muy abierto a las preguntas de su honorable comisión. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, gobernador. Voy a ofrecer la palabra, pero antes que eso le voy a ofrecer la palabra a nuestro secretario respecto de la explicación sobre el oficio. Sí, don Jorge, a nosotros no nos ha llegado un oficio, no están los correos en el correo propiamente tal de la comisión o de la secretaria de esta comisión, pero vamos a hacer las consultas al respecto a la prosecretaría de la Cámara porque a esa unidad normalmente también llegan los oficios. Entonces vamos a hacer las consultas pertinentes para ver si es que ese oficio llegó, efectivamente. Claro, lo más probable es que se trate de una confusión en el correo, así que vamos a hacer las gestiones para que esta comisión no obtenga el oficio. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas, para hacerles preguntas al gobernador. Sí, diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a don Jorge. Haber escuchado con atención al gobernador de Arica y me gustaría saber qué atribuciones le gustaría tener más que las que actual tiene, atribuciones y facultad. ¿Por qué digo esto? Estuve la semana pasada con un colega suyo en la región del Biobío, don Rodrigo Díaz, y me dio la impresión que él quiere tener la tuición, más que atribuciones, de varias representación de ministerios en la región. Vivienda, transporte, educación. La verdad es que me gustaría saber si esto es solamente una idea de él o como agrupación de gobernadores a nivel nacional pretenden tener estas atribuciones adicionales a la que se le entregó al momento de ser elegido por su intermedio presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Yo aprovecho, gobernador, de sumarle la pregunta que está muy relacionada respecto de su opinión de lo que se ha aprobado hasta ahora en la Convención Constitucional respecto de descentralización y poder a las regiones, porque tienen un capítulo, una comisión especializada respecto de esto que ha avanzado y se ha aprobado un esquema de nuevas facultades que resuelve en parte, creo yo, la dependencia de la DIPRES, que hoy día vemos en la ley de presupuesto, o la creación de unidades a propósito de la de migración que usted propone. En fin, hay algunas de esas áreas que están en el debate constituyente. A ver si usted nos puede dar su opinión de cómo ha visto ese proceso. Muchas gracias, presidente. Sí. Perdón, gobernador, le voy a ofrecer, vamos a tomar la ronda de preguntas y para que usted nos responda luego, ¿le parece? No sé si hay alguna otra pregunta. Diputado Lee, el del negro, ese. Presidente, yo no sé si será conveniente llenar al gobernador de una batería de preguntas, porque cuando hacemos esto normalmente sucede que algunos invitados omiten las respuestas a algunas preguntas, porque evidentemente son muchas preguntas al mismo tiempo. Si quieren entonces, gobernador, ¿le parece responder ahora las dos preguntas ya hechas para que luego continuemos? Una de las preguntas, así que la metodología que ustedes quisieran abordar no hay ningún inconveniente. Tengo registradas las dos preguntas de los diputados. ¿Le parece, gobernador? Partamos por esa. Perfecto. Respecto de la pregunta que
realiza el diputado Romero, efectivamente en la Asociación de Gobernadores Regionales hemos avanzado muchísimo en la manera en cómo pensamos la descentralización. Bueno, actualmente las facultades y competencias que se han delegado a los gobiernos regionales también es bien especial la manera, ¿no? Porque se entregan facultades, se entregan competencias, pero se entregan sin recursos adicionales y sin personal adicional. Por lo tanto, con la misma capacidad y dotación que tienen los funcionarios, cada uno de los gobiernos regionales tiene que avanzar en materializar cada una de las competencias entregadas. Ahora, en específico respecto de materias de transporte y vivienda y urbanismo, en materia de transporte existen varias competencias que actualmente se han entregado, pero hay otras que evidentemente tienen un contexto regional y que mal podría desde el nivel central materializarse aquello, ¿no? O pensar una forma de estructura regional si es que no se tiene una pertinencia regional. Lo que nosotros hemos conversado es que varias competencias que actualmente siguen estando concentradas en el Ministerio de Transporte puedan tener también una pertinencia más regional y puedan ser traspasadas a los gobiernos regionales. Pero que quede claro, diputado Romero, que en realidad estas facultades y competencias que se piden implican hasta el momento 0 recursos adicionales e implican además 0 dotación de funcionarios además. Respecto de las competencias del MIMBU, claro, nos parece muy apropiado que varias de las competencias tienen una condición meramente territorial. Y evidentemente se hace muy necesario pensar y repensar la manera en cómo el desarrollo de las regiones también se realiza con los sectores. Y no tan solo con MIMBU, con transporte, sino que con el MOP y con otra serie de servicios públicos que es muy apropiado que puedan tener una pertinencia regional. Y por eso que ponía el ejemplo de Servio, ¿no? En cuanto a las características y montos de los presupuestos en mi región. Y por eso, diputado Romero, que se hace imprescindible que se pueda avanzar en este PROPIR, ¿no? En este proyecto de presupuesto para el año 2023, porque es la única manera en que se puede incidir en la fórmula de gasto que tienen en los distintos sectores. Y por eso nosotros, por primera vez en la región, convocamos esta mesa súper ampliada con distintos actores, incluyendo a los Ceremis, para que pudiéramos de esa manera pensar y repensar en el desarrollo de la región. Pero sí, cada vez nos gustaría tener más competencias en las regiones y no es una competencia que se entregue a la bancada de los días, que los gobernadores regionales son una bancada muy grande, diputado Romero, sino que es una facultad que se entrega a las regiones, se entrega a los gobiernos regionales. Y creo que este nuevo Chile también apunta a que las decisiones se tomen más desde los territorios. Y por eso es que preparamos en realidad una minuta de competencias que le entregamos al presidente de la República, se la podemos hacer llegar por su intermedio presidente a las y los diputados pertenecientes a esta comisión para que puedan conocer qué competencias nosotros estamos pidiendo a corto, mediano y largo plazo, y por eso, y ahí parece resumir, ¿no? Hartas de las reuniones que hemos tenido y decisiones que hemos tomado con las y los consejeros regionales del país. En segundo lugar, presidente, respecto a mi opinión de el trabajo que ha desarrollado la Convencional Constituyente en orden a las decisiones territoriales, se genera una nueva figura que es de estados regionales. Figura respecto a la cual yo estoy muy de acuerdo, ¿no? ¿Quién no quisiera más autonomía en los gobiernos regionales? Aun cuando la actual Constitución establece una autonomía de los gobiernos regionales, esta no se ha podido materializar por distintas trabas como las que ya comentaba de manera previa, ¿no? Más aún porque incluso ni siquiera tenemos una independencia respecto de las glosas del presupuesto de la Nación. La ley de presupuesto de la Nación sigue incorporando dentro de los servicios públicos que reglamenta a los gobiernos regionales. Cada vez que el presidente de la República instruye alguna situación específica de restricción en el uso del gasto público, como por ejemplo la circular 5 que se emitió hace una semana atrás por el presidente de la República, limita también a los gobiernos regionales. Entonces, en realidad, yo no sé qué ente autónomo por una autoridad electa de manera democrática, debe seguir instrucciones de restricciones presupuestarias solamente porque el presupuesto del gobierno regional está asociado a la Ley Nacional de Presupuesto. Ahora bien, yo estando muy de acuerdo con la figura de los estados regionales, tengo una preocupación y me la permito manifestar en esta comisión
y es que el Estado no puede exonerarse de ese rol inexcusable que es generar equidad territorial, porque quizás esta fórmula puede generar regiones muy grandes y muy fuertes desde lo económico y regiones muy pequeñas y muy débiles como la nuestra, que tal como indicaba, tiene comunas que son extremadamente pobres y muy pequeñas, y si tuviéramos que dividir el presupuesto regional le correspondería un porcentaje muy, muy bajo. Y ese rol inexcusable creo que el Estado lo debe garantizar y creo que ese es el desafío que debe plasmarse también en esta nueva constitución. Además, se elimina la figura de los consejeros regionales, se sustituye por una asamblea regional que tiene características adicionales como normativas y reglamentarias, con facultades o características muy parecidas a la de los consejeros regionales, y es por eso que en particular a mí me gustaría que esta Asamblea Regional tuviera un ámbito de acción muy superior al de solo fiscalizar al gobierno regional, porque tal como indicaba recientemente, existen municipios o servicios públicos que tienen incluso presupuestos mucho mayores al del gobierno regional, y por supuesto que la inversión pública o fiscal en la región es mucho más que el presupuesto del gobierno regional. Y por eso que muchos servicios públicos y municipios tienen más presupuesto que nosotros mismos, que el mismo gobierno regional, y por eso que dentro de las cosas que también me agradaría que existiesen en la convencional constituyente, es que la asamblea regional tenga un carácter regional y no sea una asamblea del gobierno regional porque limita su ámbito de acción. Y bueno, presidente, no sé si ahí respondí a su mención. Bien. Muy bien, gobernador, muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Solo para contextualizar la pregunta, recordarle a todos los presentes en la mesa que a comienzos de abril tuvimos como invitado presencialmente al subsecretario de Desarrollo Regional. Hizo una muy buena presentación y donde nos manifestó él que la intención del gobierno era precisamente traspasar facultades y recursos a los gobiernos regionales. En ese contexto, yo pedí la palabra al señor presidente, usted se recordará, y intervine explicándole al subdere que tuviera cierta precaución y cautela en este traspaso, que no sea tan rápido. Incluso me recuerdo que puse como ejemplo el Transantiago, que por querer hacer todo rápido finalmente no resultó como se quería, porque los gobiernos regionales no habían demostrado las competencias suficientes en el uso de los recursos. Y en ese sentido, más que hacer una evaluación ex ante de las competencias de los consejeros regionales y del ese entonces intendente y actualmente gobernador, me basé en los resultados. Arica es una de las regiones, o es la región que tiene el presupuesto más bajo de Chile, como lo acaba de decir el señor gobernador, y además está situado en los últimos lugares de ejecución presupuestaria. Esto no lo digo yo, lo hice los informes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. De tal forma que el anhelo de una auditoría externa, por lo menos en la región de Arica y Parinacota, es un anhelo de mucha gente, de muchos sectores de la comunidad. Tanto es así que en mi candidatura al gobierno regional fue precisamente uno de los ejes y pilares de campaña que consiguió además la primera mayoría en la primera vuelta electoral. Entonces, dado ese preámbulo, preguntarle al señor gobernador cuál es la explicación lógica y razonable de que una solicitud no hecha por un ciudadano, sino hecha por un consejero regional y, como usted dice, además aprobada por una mayoría de los consejeros, un 25 de abril, hace 3 años, aún no se realice. Y se lo digo además, señor gobernador, porque tengo acá una solicitud de información con fecha 9 de febrero del 2022, que entra por transparencia, hecha por el ingeniero Juan Francisco Merubia a usted, en donde usted mismo responde en la carta lo siguiente: como observación debo señalar que en materia de auditoría externa, a la fecha no existe un informe de avance sobre lo ya auditado, puesto que este se encuentra en etapa de revisión. Fecha de la respuesta 9 de febrero. Señor gobernador, la primera pregunta es, ¿todavía están revisando ese informe preliminar de la auditoría externa? Y enseguida una pregunta, para ese señor gobernador puede responder la respuesta del señor gobernador de la región metropolitana. Efectivamente, la ley, y me refiero a la ley 21.074 de fortalecimiento de los gobiernos regionales, lo que hace es fortalecer
las atribuciones de los consejeros regionales y agrega el artículo 36 bis que le da facultad a los consejeros de solicitar la auditoría externa. En el caso de Arica eso ya fue solicitado y por lo tanto quien debe ejecutar y velar por su buen cumplimiento es precisamente el gobierno regional, el gobernador y los cores, y el gobierno regional es gobernador y más cores. Entonces, señor gobernador, me gustaría que se respondiera eso en el contexto de que ojalá no sea la respuesta a la falta de recursos, porque estaba calculando acá, usted habló de que faltaban 40 millones de pesos. Arica tiene el presupuesto más bajo de Chile, no obstante, siendo el más bajo, son 40.000 millones de pesos. 40 millones de pesos significa el 0,1% de ese presupuesto. Por lo tanto, considero yo que es un margen bastante reducido como para decir que no existe plata, sobre todo en una región, señor gobernador, que usted sabe, todos los ciudadanos vemos jardines infantiles y salas cunas presupuestados en 2.000 millones de pesos en su obra gruesa hace más de 3 años y que no pueden ser utilizados para los fines que fueron construidos, proyectos educacionales como el Liceo 1, que tuvo que ser demolido porque fue mal ejecutado. Y por último, señor gobernador, decirle que el proyecto emblemático de la región, que es el embalse de Chironta, que es el proyecto más caro de la región, que representa aproximadamente 70.000 millones de pesos, de boca de las propias personas que están a cargo de su ejecución, como es obras hidráulicas y las empresas fiscalizadoras que están trabajando con ellas, nos dicen que no han recibido la visita ni de los consejeros regionales ni del gobernador regional. Entonces, ¿cómo es posible que haya un abandono en las tareas de fiscalización de los consejeros regionales? Me gustaría una respuesta al respecto. Gracias, diputado Lee. Le ofrezco la palabra, gobernador. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, diputado, es que hay que hacer una precisión respecto a la ejecución presupuestaria. Cuando yo asumí el gobierno regional había un 8,9% de ejecución presupuestaria y al finalizar el periodo sin disminución del marco presupuestario llegamos a un 99,3%, casi 99,4%, pasando a saldo inicial de caja 129 millones de pesos, lo que se logró recuperar con un saldo inicial de caja. Por lo tanto, llegamos a una ejecución muy cercana al 100%. Por lo tanto, esas bajas ejecuciones en realidad quizás está hablando de años presupuestarios anteriores. Respecto del proceso actual, la región de Arica y Parinacota no se encuentra dentro de las regiones que tienen más baja ejecución presupuestaria del país. Por lo tanto, esa es una situación que en realidad no tiene un sustento propio en mi gestión como gobernador. En segundo lugar, también precisar que los servicios públicos y los municipios son los que ejecutan el presupuesto de la región. El gobierno regional por sí mismo no es un ente ejecutor. Por lo tanto, cuando existen falencias en licitaciones públicas que no se logran materializar o en abandono de obras, esto es una responsabilidad de los servicios públicos y municipios. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad para supervigilar aquello, pero si una empresa quiebra, es un ámbito de acción que nosotros podamos limitar o podamos prever. Eso es una situación que está en el mandatario, que en este caso son los servicios públicos y municipios, y la ejecución presupuestaria se basa en la manera en cómo ellos van avanzando en la ejecución de su propia caja de programación. ¿Eso qué significa en términos prácticos? En que en una hora específica el servicio público nos indica cuál va a ser su gasto mensual. Lo que nosotros hicimos en el gobierno regional fue reactivar el CORGAPU, que es el Comité Regional de Gasto Público, que lo integran distintos consejeros regionales, CEREMIS, jefes de división, con el objeto de ir revisando cada una de las iniciativas, y fortalecimos un proceso de revisión en la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional. Hay que también precisar lo siguiente respecto de la auditoría externa, que fue su segundo punto a tratar. No se trata de que existan o no recursos en el presupuesto regional, tal como usted dice, más de 40.000 millones de pesos. Pero no es que uno se lo pueda gastar en lo que se le antoje o en lo que quiera, es donde la glosa lo autorice. Y lamentablemente, por las limitaciones que ya he expuesto, es la DIPRES la que lo tiene que autorizar. La voluntad del gobierno regional existió, pero lamentablemente es la DIPRES quien tiene que autorizar este gasto. Y es la misma ley que en el Parlamento se aprueba año a año, la que debe garantizar que las facultades de las y los consejeros regionales se puedan materializar, porque si no, en realidad es prácticamente una ley que no tiene un fundamento específico para su consideración. Ahora, si el gobierno regional tiene que reducir recursos
en una línea de inversión, que es lo que usted mismo criticaba en su punto tercero, ¿no? De que haya un abandono de obras porque no hay presupuesto para hacerlas, o no hay nuevas obras, significa que tenemos que reducir recursos en esa línea para garantizar una auditoría externa que ni siquiera cubre el año 2021, que es de años anteriores. Y tal como expuse y tal como se relata en el oficio 733, que vamos a revisar por qué no ha llegado, quizás se envió otro espacio. En ese mismo oficio se detalla todo lo que se ha realizado por parte del gobierno regional, y no se trata de que no exista voluntad política, todo lo contrario, pero hay limitaciones en la ley de presupuesto que existen, y no es que sea una excusa, sino que es la ley que todos tenemos que respetar, porque si evidentemente no la respetamos, ese acto se transforma en ilegal. Y es algo que no podemos permitirnos. Nosotros no podemos hacer actos ilegales. Nosotros en la administración pública y en el derecho público en general se hace lo que la norma mandata. Pero lamentablemente en este caso la Dirección de Presupuesto no establece una glosa presupuestaria específica, y sería muy oportuno también, si es que se persevera por parte de esta comisión, de levantar esa indicación a la ley de presupuesto del año 2023. Y por último, respecto de Chironta, parece que hay una imprecisión, diputado, porque esa es una obra que ejecuta MOP. Perfectamente no la ejecuta, no son fondos regionales, son fondos PETSE, pero son fondos PETSE sectoriales, es MOP. El gobierno regional, claro, quizás puede ir a Chironta, pero no en un rol fiscalizador, porque es MOP. No es FNDR en la inversión de la misma. Y bueno, no tendría inconveniente. De hecho, mañana me junto a las 9 de la mañana con la Seremi del MOP, la señora Priscila Aguilera, y podemos fijar una visita, pero no tiene un carácter fiscalizador, porque no son presupuestos FNDR, sino que son presupuestos MOP. Y nos gustaría tener esa facultad, diputado, de que toda la inversión que existe en la región podamos tener la capacidad de estar atentos, de fiscalizarla, de estar ahí, pero lamentablemente no es una competencia que nosotros tengamos. Gracias, presidente. Sí. Algunas imprecisiones. La primera es que yo no he dicho que no hayan obras terminadas en Arica por falta de presupuesto. Lo que ha habido es un abandono, diría yo, de celo de las autoridades que tienen que ver con precisamente con la fiscalización. Con respecto al embalse de Chironta, que es la obra más importante en relación a recursos de Arica y Parinacota, en la sesión anterior del Consejo Regional que usted preside, precisamente se planteó la posibilidad de ir a visitarla. Entonces yo acá estoy escuchando muchas contradicciones. Por un lado me dicen que no les corresponde fiscalizar, y en la misma sesión que está grabada y que tuve oportunidad de escuchar, se planteó la necesidad de ir a visitarla. Por otro lado, señor gobernador, rebatir en el fondo su planteamiento de la ilegalidad en hacer la auditoría externa, en que usted mismo hace un rato expuso que comenzó a hacerse la auditoría externa. Por lo tanto, no tiendo más que a entender de que comenzaron a hacer un acto ilegal. Si comenzaron a hacer algo, ¿por qué no terminarlo, señor gobernador, si no les falta tan poco dinero? Y también recordarle, y con esto termino, que el 25 de abril, fecha en que se cumplieron 3 años de una vergonzosa demora de una auditoría externa, le hice llegar un oficio para pedirle el estado de avance de algo que para nosotros, una gran mayoría de los ariqueños, usted sabe que representa un sector importante de la población de Arica y Parinacota, tiene que ver con mayor transparencia, señor gobernador, con un uso eficiente de los escasos recursos que nosotros tenemos. Si hoy día Arica tiene el presupuesto más bajo de Chile, y eso es bueno que lo sepamos todos en la mesa, no es porque en Santiago nos tengan malas, no es porque nos quieran enviar menos dinero. Tenemos el presupuesto más bajo porque no hemos sido capaces de usarlo eficientemente. Y tal como usted dice, usted es gobernador desde junio pasado, pero fue consejero regional en la administración anterior. Precisamente en esa administración fue que se solicitó la auditoría externa, y ahora que usted es gobernador y tiene muchas más atribuciones e influencias, yo le rogaría, y de verdad le digo, le rogaría, no en nombre mío, en nombre de la gente de Arica y Parinacota, que eche para adelante, señor gobernador, la auditoría externa. La gente está ávida de mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Muchas gracias. Bien, señor gobernador, le ofrezco la palabra y le pido, dada la hora, porque tenemos esperando al alcalde de Punta Arenas hace rato, y nos queda media hora para terminar la sesión, menos de media hora, si es que puede ser breve en la respuesta para luego ofrecer la palabra al alcalde Radonich.
Gracias, presidente. Sí, no sé dónde se generó la imprecisión. En el Consejo Regional lo que se aprobó fue la visita y estamos hablando acá de fiscalización. Son dos conceptos absolutamente distintos. Visitar no es lo mismo que fiscalizar, señor diputado. Y lo segundo es que, claro, indico aquello porque la ley de presupuestos, como se sabe, es anual. Es de cada año calendario. Y efectivamente el año presupuestario 2021 se hizo una modificación del presupuesto aprobado para incorporar recursos en el subtítulo 01 de auditoría para realizar y financiar la auditoría externa. Pero tal como ya expliqué, es una auditoría que no avanzó. Yo asumí el 14 de julio, no puedo hacerme responsable del 0% de avance que existió en el periodo de la gestión anterior, pero no existe actualmente, y lo oficiamos hacia la DIPRES, y la DIPRES nos respondió que no existe los recursos para aquello. Entonces, los oficios están cursados, en las copias en los documentos de respaldo constan las respuestas de la DIPRES, por lo tanto yo creo que a quien debería un poco citarse, quizá en esta comisión para su aclaración, es a la DIPRES, porque responde que no. Entonces creo que ahí se podría solucionar parte de lo que usted indica. Y por último, respecto de las obras que se encuentran abandonadas, es lo que yo expresaba anteriormente, ¿no? Efectivamente, cuando llegamos aquí al gobierno regional, y en el mismo ejemplo que usted indica del jardín infantil del sector El Alto, que era una obra abandonada, nosotros tuvimos que suplementar recursos para que la obra se terminara, y felizmente el Consejo Regional lo aprobó para que esa obra se terminara. Nosotros hemos estado reactivando todas aquellas obras que han estado paralizadas por mucho tiempo, y eso yo creo que apunta a recuperar la fe pública que efectivamente tienen los ciudadanos respecto de las instituciones. No es que tengamos una visión distinta respecto de la auditoría externa y de las obras paralizadas, todo lo contrario. Y no se trata de que no exista una voluntad de hacerlo, todo lo contrario, pero hay limitaciones legales y tal como lo indiqué, la ley de presupuestos cambia año a año y las normas y las glosas presupuestarias que se indican varían de año a año. Por lo tanto, no se puede, aun cuando se haya aprobado en el ejercicio presupuestario del año 2021, traspasar esas aprobaciones o los saldos para el ejercicio presupuestario 2022. De hecho, el saldo final de caja no está permitido en el subtítulo 01. Entonces, quizás la DIPRES ustedes la pueden citar y pueden precisar también aquello, pero no es algo que se permita actualmente. Entonces, no se trata de que exista una voluntad, se trata de que hay limitaciones que exceden la capacidad de decisión del gobierno regional, pero ahí me parece importante que ustedes puedan buscar otras alternativas que puedan permitirles a ustedes aclarar los conceptos y aclarar la forma en que se ejecuta la ley de presupuesto. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor gobernador. Y ahora tenemos que ofrecer la palabra. Disculpen, yo no quiero aquí ni frenar un diálogo para nada, pero estamos contra el tiempo y tenemos al alcalde de Punta Arenas esperando hace harto rato. Entonces, gobernador, lo liberamos. Muchas gracias por participar en esta comisión, y al final vamos a tomar algunos acuerdos respecto de cuestiones que usted nos dijo a propósito de la DIPRES, que es importante insistirle a ellos que autoricen la modificación presupuestaria, dependencia que no tiene por qué existir, pero estamos todavía en una especie de transición desde un estado excesivamente unitario hacia ojalá uno más regional. Pero muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Y todos los y las honorables diputadas de la República que están presentes y que constituyen esta importante comisión, sobre todo para zonas extremas como la nuestra. Recibo un gran abrazo en nombre de la región de Arica y Parinacota. Bien, gracias, gobernador. Y ahora nos vamos al extremo sur, al alcalde de Punta Arenas, señor Claudio Radonich, un paisano mío también de ascendencia croata. Así que gracias, Claudio, por estar aquí. Bienvenido. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Vengo también desde el sur, pero también del futuro, que es una hora más. Les puedo contar que estamos muy contentos por esta invitación. Veo al diputado Mattison, Cristian, ahí por ahí lo veo, como están con mascarilla, el diputado Lee, que lo escuché, ¿no es cierto? Así que para todos ustedes, el diputado Romero, que también lo escuché, y el resto, sin mascarilla no se puede ver mucho. Diputada Está la diputada Morales también de Puerto Hola Javiera, ¿cómo está? Muy buenas. Fueron a mi cuenta pública, así que muy agradecido también el día miércoles de poder verlo. Bueno, sé que hay poco tiempo, simplemente tengo una presentación, si me dejan compartir pantalla, sí, por favor. Está habilitado, alcalde. Ya. Aquí
pongo acá. Perfecto, muy breve, un poco para los que conocen nuestra linda ciudad. Les quiero contar, nuestra ciudad tiene No, no lo unos estamos números viendo, alcalde. que Lo han estamos perdido la viendo a la mitad de su vida, créanme. Pero, vamos, vamos a ver, espera, con el compartir pantalla voy a volver a armarlo ahí. Yo ahora sí. Dun, No, dun, 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 tiene dun. que apretar el botón compartir pantalla, que es el botón verde, en el Lo centro de hice, su lo hice, centro inferior de su pantalla. lo hice. Por eso. Ahora, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ahí Ahí sí. lo estamos viendo, alcalde. Ahora sí, breve para que no se asusten por la hora. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto. Sí, brevemente, para los que no conocen nuestra linda ciudad, nosotros tenemos una baja pobreza en el Excel, ¿no es cierto? Con un CACEN que indica que tenemos 5,37% de pobreza Ya. en nuestra región, pero en nuestra ciudad se mantiene tal cual, una población de 140.000 habitantes, y aquí vienen los contrastes. Imagínate, bastante poca pobreza, pero tenemos 70.000 autos. Somos la ciudad con mayor cantidad de vehículos de todo Chile en proporción a la población, pero un presupuesto que equivale a 25.000 millones de pesos, que lo que tiene la Pintana hoy. Es el mismo presupuesto. ¿Cuál es la diferencia? Uno ve una ciudad, para los que han venido, una ciudad con un estándar urbano superior, con mucho orgullo, trabajo de cientos de migrantes de Chiloé, de todas partes de Europa, ahora de América. Pero hoy, ¿qué es lo que tenemos? Casi un 10% de los hogares, que equivale a casi 4.000 hogares, sin servicios como alcantarillado, ¿no es cierto?, que es el más complicado. Uno tiene luz, uno tiene agua, uno no tiene gas. Es un tema muy complicado. En vivienda, nosotros, cerca del 80% de la inversión que se genera en nuestra ciudad es 100% pública. Y dentro de ese porcentaje, el gran peso de la torta es el tema de viviendas. Y ahí viene el principal tema, nuestro déficit de vivienda, y escuchar al gobernador. Si en Arica es más caro que en Santiago, en nuestra ciudad es mucho más caro que en Arica. Nosotros tenemos un tema logístico de traslado, y lo más complicado es que el subsidio es para todo Chile igual. Por tanto, nosotros tenemos que pedirle al CORE que, que ponga más dinero para que las casas sean coherentes con lo que el Estado pide: eficiencia energética. Por tanto, los vidrios deben ser más gruesos, ¿no es cierto?, justamente para que la energía sea algo bien utilizado. Por tanto, el mismo Estado que nos pide ciertos estándares, finalmente se olvida de este tema. Hoy tenemos un déficit incorporado a la municipalidad, ahí lo ponen, de 4.700 viviendas. Y vuelvo a insistir, este motor es fundamental. Y de ahí viene el tema del subsidio diferenciado, que es fundamental para que, si en Santiago vale 100, también aquí valga 100. Así de simple. No nos castiguen por vivir en zona extrema, como lamentablemente sentimos que pasa. Y si no es por el CORE, creemos que la vivienda de nuestra ciudad sería muy, muy, muy distinta. Y también agrego con el tema de vivienda, la necesidad de tener política regional de vivienda. Cada lugar es distinto, y por eso que los estándares de construcción también deben ser distintos. Por ejemplo, el tema del viento. Aquí hay un viento de 120 kilómetros por hora, y nuestros diputados lo saben, lo disfrutan y lo han sufrido, que establece un esquema de construcción distinto. Por tanto, además, la pertinencia local uno no lo ve. Por eso hemos pedido de hace 2 años una política regional de vivienda que, además del estándar, respondan 3 preguntas. ¿Cuántas viviendas se van a construir al año en Punta Arenas? ¿A qué valor cada una? ¿Y bajo qué procedimiento? De tal forma que a las cientos de familias que están esperando su vivienda, poder darle una respuesta que, además, como ya lo dije, genera impacto muy importante en nuestra economía y, por cierto, también en la generación de empleos. La falta de planificación, se lo resumo. Nosotros dependemos de un plano regulador que se demora 7 años y que pasa todo por la Seremía, GORE, y sobre todo por Santiago y la Contraloría. Esto está pasando en muchas partes de regiones. El 10% ha significado un aumento muy importante de las construcciones de las subdivisiones de loteos.
ahora estaba hablando justamente con la Seremi de Agricultura y coincidíamos en la falta de fiscalización, en las herramientas no actuales, pero finalmente esto se diluye en todo el Estado. ¿Quién ordena el territorio? Son las municipalidades, no lo digo no, yo, sino la ley orgánica. Y por eso que es importante que la planificación, si no se da la herramienta al ente más cercano al territorio, por supuesto que le sale mucho más caro poner alcantarillado, poner luz, poner agua, perdón, poner luz, gas, porque uno ahora se tiene que acomodar a lo que dejar de calle, por ejemplo, lo que es carísimo y se hace un esfuerzo gigante. Por tanto, el tema de la planificación, que lo vemos en este esquema claramente identificado, y miren la cifra de abajo, genera que finalmente los instrumentos están tan desarmados en tantos entes que la coordinación finalmente, que no es lo más característico del Estado de Chile, tiene que estar en un ente más concreto y, por supuesto, la municipalidad tendría que tener un rol que va a permitir menos loteo brujo, menos familias que van a ser engañadas, pero también un ahorro para el Estado sin estos procedimientos que finalmente son estrictamente formales, y bien por ello. Pero tan como existen normas que nos exigen tener respuestas en pocos meses, también uno puede exigir que en materia de esta entidad también incorpore procedimientos distintos, pero con facultades claramente establecidas. Y no creo que sea el gobierno regional, debe ser la municipalidad. Santiago no es Chile y tampoco Punta Arenas Magallanes. La diferenciación de territorio pasa justamente por empoderar al organismo que está más cerca de los habitantes. Y claramente son las municipalidades de nuestro país. El tema de las conectividades, ustedes habrán oído de esta fibra óptica submarina. Bueno, dependemos de la voluntad de la empresa para poder tener, por ejemplo, la conexión. Aquí el internet no es malo, es muy malo. Si veo cómo es la velocidad actualmente, lo que pagamos acá, hay una cosa que cuesta entender y que la fiscalización ha sido particularmente débil. Hemos pedido que se fiscalice. En los sectores periurbanos no tenemos 4G y hemos rogado a la empresa, y eso ya depende de la empresa, de la voluntad de un privado, de que los niños puedan tener clases por Zoom, por ejemplo, a 20 cuadras de la plaza, porque el mercado tiene que esperar que se reviente de casas para poder tenerlo. Y nuevamente nos encontramos con una gran declaración, ¿no es cierto?, conectividad, pero cuando tú pides algo más concreto nos encontramos con la falta de fiscalización. Y los fondos espejo Transantiago, ¿cuánto vale cada kilómetro de metro en Santiago? Ustedes deben saber, ¿no es cierto?, y sobre todo en esta comisión, que todos estamos en la misma posición. Una brutalidad. Las limitaciones del reglamento de uso de fondos espejo hoy no da respuesta a temas que cada territorio tiene que ver. Pero hay una cantidad de dinero importante que está utilizado y que los procedimientos para poder obtenerlos son particularmente complejos. El tema, por ejemplo, aquí de los caminos de estos territorios que se han ido generando casas, por ejemplo. La lógica es, vamos a tener la conectividad, si esto es conectividad lo que estamos haciendo. ¿Por qué no poder apoyar con esos dineros la mantención o un programa de mejoramiento vial en todo este sector? Bueno, hoy lamentablemente no se puede. Y de lo más complicado del tema de telecomunicaciones, hoy estamos por esta vía. Hoy en la práctica dependemos de la voluntad de la empresa, pese a aportes del Estado finalmente para brindar una conectividad. Y creo que no estoy por estatizar nada para que tampoco nos perdamos, pero sí dar reglas de responsabilidad que permitan finalmente no esta suerte de rogativas que estamos haciendo hace 2 años y que lamentablemente, como le digo, hasta ahora no tenemos respuesta. Beneficios tributarios 2.0. Tenemos un muy potente plan del PEPSE que ha significado una importante cambio de mirada respecto de los RS y de la inversión del Estado. Y uno se aplaude ahí muy buenos ejemplos. Pero quiero ir más allá. Respecto de Punta Arenas. Punta Arenas es Antártica. Hoy el futuro está en la Antártica. No solamente ciencia, soberanía, cambio climático. Y nuestra ciudad hoy es una ciudad que recibe a 23 países como base durante el verano. Hay unos que se quedan todo el año, como Estados Unidos.
Y es un lugar que tenemos competencia de Christchurch, de Hobart y de Ushuaia, y de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y por eso que no es que algo que estamos cerca, y las infraestructuras tienen que ir de la mano, pero también que nuestra ciudad sea un centro tecnológico, un centro de ciencia. Hoy los beneficios tributarios están dados por manufactura de primaria, mandar pescado, porque finalmente las normas fueron pensadas hace mucho tiempo en una sociedad global muy distinta a la que tenemos hoy. Si nuestra ciudad quiere mantenerse y por ende nuestro país como un país protagonista de la ciencia y del desarrollo antártico, con todas las variables, desde el turismo, desde el tema de la ciencia y sobre todo el calentamiento global, tendríamos que tener algún tipo de beneficio. Que Universidad de Oxford tenga aquí su campus, 6 meses vengan para acá, ¿no es cierto? Y así que tengamos un polo que creemos valor agregado. Un gran ejemplo, y quiero ser muy claro, fue lo que pasó en Antofagasta con los centros astronómicos. Hoy tenemos astrónomos de nivel mundial. ¿Por qué pasó? Porque hubo una visión del Estado que dio las facilidades de inversiones para que se instalen estos grandes observatorios, donde hubo también transferencia de recursos humanos que hoy nuestro país se puede jactar. Queremos hacer lo mismo y están los elementos que se han utilizado durante muchos años, pero solamente para evitar el despoblamiento en Tierra del Fuego. Pensar en este valor agregado, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, no para los próximos años, sino ahora, porque aquí el que se duerme se lo lleva la corriente. Por eso que de las competencias que tenemos como ciudad y sobre todo como país es muy fuerte. Hoy 9 países trabajan desde Ciudad del Cabo, que no queda tan lejos de la Antártica, ojo. Y por eso que estamos pidiendo, y lo he hecho también hace varios años, que tengamos un rol dentro de esta discusión. Y por otro, la Antártica es el futuro, y no lo digo porque vivo acá, finalmente, pero este estatus, hay un estatuto antártico que fue muy celebrado. Punta Arenas se le ha mencionado una vez. Cuando hay una falta en el continente blanco, el juzgado de policía local de Punta Arenas será el competente. Eso fue, nada más. Pero la Antártica, y ahí viene la gracia de nuestro país como país antártico, es que no se sustenta sola. Allá no se produce leche, la leche se trae de algún lugar del mundo. ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con el combustible? ¿Qué pasa cuando hay evacuaciones aéreas? La ciudad base natural, por cercanía, por historia, desde Shackleton en adelante, ha sido nuestra ciudad. Y por eso que son estos roles sin definir, que el Estado tiene una deuda. Por supuesto que esto lo he dicho desde el año 2018, cuando se celebraba este estatuto, que fue una reunión donde, y le voy a decir, comenzamos a hablar cuando di mi posición, después el que siguió empezó a hablar de las centollas, de un descubrimiento científico espectacular. Pero estamos hablando de la política de Estado respecto a la Antártica, que requiere un puente, y este puente llega a Punta Arenas. Más allá, incorporando a los centros antárticos, es finalmente nuestro rol. El tema del puerto, estamos esperando, o sea, ni sé cuántos años. Aquí hay 3 muelles, chiquititos, ninguno coordinado. Se hará una dársena en un lugar, en otro. Aún hay una definición de los agentes del Estado respecto a lo tan importante con la opción privilegiada que tiene Punta Arenas. Y por eso que esta política, que este estatus, el tema de la basura, capaz que nosotros sea un buen negocio, hoy la recibimos. Pero esto no puede ser un tema de privados que quede finalmente, sino una política con patrones largos, mirando finalmente lo que es el futuro. La planificación comunal, como les contaba, es parte de lo que estamos haciendo, pero nuestro futuro, brevemente, porque tampoco son cosas todas malas, pero hay que trabajarlo. Básicamente, el tema del hidrógeno verde, que está también abajo puesto. El hidrógeno verde puede significar un cambio brutal como el que hubo en ENAP en los años 50 acá. Pero aquí tenemos el gran problema, que queremos que los magallánicos sean los protagonistas de eso. Hemos conversado con toda la empresa, hemos conversado con el ministro de Energía actual y el anterior, porque el punto central es la educación técnica profesional, los TP. Ahora tenemos, después de varios meses, una reunión para finalmente poder habilitar a los docentes, que son fundamentales en esto, en ir resolviendo problemas que tenemos de falta de recursos humanos, como hace mucho en zona extrema.
tienen que venir del norte. Bienvenido. El tema de la vivienda que habíamos puesto recién, aquí llegan 100 familias nuevas y nos revientan el mercado inmobiliario. Ya los arriendos son más que caros, y ahí les pueden contar detalles. Los precios de las casas ni les cuento, y menos con las tasas que hoy hay. Por lo tanto, queremos que lo que se llegue sea una amalgama, como se ha hecho en los últimos 100 años en otras ciudades que vienen, ¿no es cierto?, se instalan familias, pero hoy tenemos que pensar en el tema de educación para cuando este tema se desarrolle ya con fuerza en los próximos 5 a 10 años, el capital humano magallánico esté abierto a eso. Y eso no pasa por la municipalidad, no pasa por el gobierno, pasa una visión de Estado, finalmente, que sentimos que, claro, está quedando un poquito atrás. Esperamos, tal como nos hemos pedido, que se puedan poner las pilas con esto. Aquí brevemente temas que les gusta, para es eso, a la vivienda lo pongo como de más grande, como los temas pendientes que tenemos. Por supuesto que nuestra ciudad es una ciudad antártica, pero no saco nada con tener el eslogan de Antártica si es que no tenemos las inversiones que exceden por mucho lo que puede hacer la municipalidad. Y también en el otro lado están también los elementos que queremos que se mantengan dentro del vocabulario que tenemos que tener para los próximos años. Somos la ciudad más aislada de Chile, desde Santiago sí, pero la más conectada con el mundo, que es una realidad. Por eso que esta visión tiene que ser con un pie en nuestros vecinos, que son fundamentales, pero también el Estado de Chile tiene una responsabilidad con nosotros muy grande, finalmente, a esta situación. Eso era, estimados diputados, y les pido las disculpas si fue muy rápido, empecé a borrar estas cosas. No, está buenísimo, alcalde. Sí, les propongo prorrogar por 10 minutos. Por 10 minutos, ¿está de acuerdo? Hasta las 8:40. Bien, ofrezco la palabra para que puedan hacerle preguntas. Diputado Mattison, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estimado Claudio, yo tu exposición la encontré fantástica, pero a mí me preocupan algunas cosas. Hablaste de varias cosas, de la vivienda, de la Antártica, del hidrógeno verde. Yo sé que tú estableciste en el municipio una política bastante exitosa en cuanto al desarrollo de las áreas urbanas y también de la vivienda. De hecho, en los últimos 4 años se construyeron en Punta Arenas 2.786 viviendas, creo, y también creaste grandes extensiones o recuperaste espacios urbanos como áreas verdes o parques, que se ven tanto en la zona norte de la ciudad como en la zona sur, ¿no es cierto? Pero la preocupación apunta a lo siguiente: el plan de viviendas que se estaba ejecutando en Punta Arenas, desde hace 10 meses se encuentra paralizado. O sea, porque no existe una política de vivienda de parte del gobierno regional. Y el gobierno regional es pilar fundamental en el desarrollo de la política de vivienda, porque como bien decías tú, aquí hay para la construcción de vivienda confluyen aportes tanto de los adjudicatarios, pero principalmente del Serviu y del gobierno regional. El gobierno regional está aportando aproximadamente un 50% del valor de la vivienda social. En Magallanes, en los últimos años, se han construido viviendas que son las mejores de Chile. Yo he visitado complejos habitacionales en otras partes y no tienen punto de comparación con lo que se ha entregado en Magallanes como calidad de vivienda. Y esa parte es preocupante. Yo no sé cómo ves tú el tema de desarrollo de la vivienda o del proyecto habitacional hacia adelante. Eso es por una parte. Por otra parte, en el tema antártico, tú dijiste Punta Arenas es la Antártica, pero también preocupa el poco trabajo que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos años, yo diría en los últimos 14 años, ¿no es cierto?, con relación al estudio que tenía que presentar en las Naciones Unidas de la plataforma continental extendida sobre la Antártica.
Vemos que Argentina lo presentó en el año 2009, en el 2016 fue aprobado por esta organización que depende de las Naciones Unidas, y Chile no ha hecho ninguna presentación, se ha dormido en los laureles. Y vemos también cómo Argentina ya tiene los mapas escolares, abarca, digamos, gran parte de lo que nosotros pretendemos que sea chileno con respecto a la Antártica y las aguas que están al sur del continente. Esa parte es preocupante y yo creo que hay que estimular, por decirlo así, al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda cumplir con los estudios necesarios y hacer estas presentaciones. Y también tocar el tema del hidrógeno verde. Es verdad que en Punta Arenas se está construyendo la primera planta experimental, está bastante avanzada para la producción de hidrógeno verde. Pero yo no desde que soy diputado, sino desde antes, conversé con algunos ejecutivos que tenían relación con el hidrógeno verde y dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir a producir donde nos den más facilidades. No nos importa producir a un mayor costo, pero sí donde nos den las facilidades y la seguridad de producir. Y estas empresas, aparte de estar haciendo los estudios en Magallanes, están en Canadá y están en Australia. Y por eso me decían, si nosotros este proyecto lo podemos dejar acá y que quede en el abandono, pero si tenemos mayor seguridad de producir en Canadá, nos vamos a ir a producir allá, aunque el costo nuestro sea mayor. No sé cómo ves tú o qué perspectiva tienes de toda esta situación. Súper. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra, diputada Morales. Ahí, gracias, presidente, por su intermedio. Primero, agradecer al alcalde por su presentación y por el tiempo. Siempre es un gusto poder escuchar que los temas de nuestra región se están discutiendo y con toda esta información sobre la mesa. Y por eso, dentro complementando también lo que señalaba el diputado Matheson antes, dentro de los desafíos que mostraba el alcalde ahí, estaba el tema de las leyes de excepción. Quiero decir, ¿es posible que nos cuente un poco más cuál es su evaluación? Son leyes que se dictaron hace bastante tiempo y probablemente no están actualizadas a los desafíos que tenemos por delante como región y como país. Y también porque dentro de su presentación también vi la referencia a la industria salmonera, una industria que efectivamente es muy usuaria de estas leyes de excepción, recibe bastante subsidio y que hoy día me gustaría saber su opinión en cuanto a la compatibilización de esta industria con los desafíos medioambientales y también con las nuevas industrias que van llegando a Magallanes como el hidrógeno verde. Eso y muchas gracias. Bien, diputado, muchas gracias, diputada Morales. Diputado Borges, y luego le ofrezco la palabra al alcalde. Gracias, presidente, por su intermedio. Decirle, alcalde, que por los chilotes existe Magallanes, porque la goleta Ancú ahí llegó más temprano que los franceses y es por eso que los chilotes tenemos ahí un puntito. Así que, mire, si lo único, alcalde, me gustaría saber una sola pregunta. Creo que es súper importante algo que usted mostró y me gustaría saber si es que ustedes están en alguna etapa, si hay financiamiento, si hay alguna relación con el gobierno regional en cuanto a su plan regulador. ¿Se inició algún proceso? ¿Tiene fecha de término? ¿Cómo está eso? Porque si queremos ver el tema de la vivienda, sería súper importante que primero también solucionemos el tema de su plan regulador para futuras inversiones que se quieren hacer en su comuna. Eso sería, alcalde, y Chiloé ahí presente con Magallanes. Gracias, diputado Borges. Alcalde, por favor. Presidente, por su intermedio, porque deben quedar 3 minutos. El plan regulador actual y como tema general, si uno no tiene 400 millones de pesos, aquí no se puede hacer ningún plan regulador, que es mucha plata pensando que es un proyecto que es fundamental para dar las reglas del juego. Hemos solicitado un cambio de plano, estamos hace 4 años pidiendo más dinero porque no tenemos y ahora vamos a pedirlo directamente. Pero eso es independiente al plan regional de vivienda, porque finalmente tenemos terrenos y las preguntas son básicas.
cuánto se van a construir y a qué costo. Porque tal como lo hemos señalado, nosotros el 50%, si uno ve con el DES 49, son 1.200 UF por subsidio. Con 1.200 UF aquí en Punta Arenas uno no compra nada, nada, nada. Y los diputados le van a dar más detalles finalmente eso. Entonces, el CORE pone 1.100 UFs extra. Por tanto, claro, usted calcule la vivienda acá y los últimos proyectos llegaron a los 2.400 UF. Y ahí se le pone toda la tecnología de eficiencia energética. Y eso tiene un costo. Ojo, esto no es que venga solamente con un aviso. Por tanto, ese tema es fundamental. Pero el plano regulador que tenemos es del 2016. Pedimos ahora uno nuevo y también al gobernador un intercomunal, de tal forma de regular las partes rurales. Y eso es muy importante lo que estamos viendo que pasa también en Aysén. Hoy, como no hay un instrumento de plan intercomunal, es el único que permite tener la regulación de las zonas rurales para no tener estas pequeñas ciudades que se van construyendo. Claro, cuando son 4 casas de lo mismo, porque son 400, el alcantarillado tiene un efecto brutal, o la falta de él, finalmente, en el ecosistema. Respecto de la diputada Morales, el tema de las leyes de excepción se hicieron, hay que recordar 2 cosas. Uno, cuando nuestro país tenía una economía cerrada, era muy caro todo, hay que recordar que nuestra ciudad fue Puerto Libre por los años con Carlos Ibáñez del Campo finalmente, y si bien es cierto, siempre se estuvo vinculado con el comercio de afuera, la zona franca y estas normas se constituyen a partir del 77 con una economía que se abría recién, con aranceles muy altos, que ahora ya no vale la pena, porque finalmente si uno se da cuenta, casi todos los países del mundo con el comercio de Chile tienen tratado, pero sí se hizo el tema, y hay que recordar, con Argentina, sobre todo Tierra del Fuego. Río Grande, que era muy pequeño, comenzó con leyes muy potentes por parte de Argentina a ser un centro maquilador. ¿Qué hacen? Se hacen computadores, videos, me acuerdo de ese tiempo, televisores. Y fue una reacción a la chilena, bastante tibia, de tener algunas normas, pero solamente nos quedamos con cosas primarias, como los pescados, ¿no es cierto? Porque la norma es tan rara que solamente se pueden aplicar cuando las cosas se hagan allá con materiales de la isla. Entonces, yo quiero poner tecnología, no podría, porque no tengo ningún elemento de insumo para poder hacerlo. Por tanto, es una ley que es fundamental, ojo, que es fundamental para que no se despoble la isla. Y creo que ha dado buenos resultados. No era a lo mejor, si uno compara con Argentina, distinto, pero eso sí significó que llegue gente, ¿no es cierto?, y que haya trabajo. Pero claramente lo que hoy el valor no es en construir cosas solamente, es el valor de la ciencia y del capital humano. Y ahí es donde nuestra ciudad tiene la ventaja estratégica. Usted dice, ¿por qué razón? Porque nuestro aeropuerto tiene 6 pistas. Por tanto, como aquí hay viento, puede salir un avión cada tanto tiempo para la Antártica. En Ushuaia tiene una pista, por tanto, si el viento está cruzado, no hay vuelo. Y lo que buscamos es conectividad. Por tanto, son oportunidades. Y yo sería de hacer un campus científico para que universidades se puedan instalar acá con todas las facilidades. Y ahí engancho también con lo que decía el diputado Madison, aquí como zona isleña. Y digo, a Chile creemos que el hidrógeno solamente está acá. El hidrógeno funciona por viento. Y el viento hay en Escocia, en las Shetland, en Canadá, en muchas partes del mundo. Y este combustible, vamos a con las 3 empresas que están ya con inversión, tendría que ser la apuesta del combustible que se usa para terminar con los fósiles, como el petróleo. Y por eso que es fundamental que la apuesta sea con todo. Esto es el futuro de verdad, con letras con mayúsculas. Yo creo que no lo dimensionamos finalmente. Y eso significa dar mejores condiciones a una industria que por sí, llegando, va a tener un efecto social, y no solamente en nuestra ciudad, sino en el resto de Chile. Respecto a la industria salmonera, yo creo que no hay que pelear entre desarrollo con medio ambiente. ¿Qué mejor ejemplo? Finlandia, Noruega. Pero sí hay que reconocer que Aysén pagó
muy caro finalmente no haber tenido las normas adecuadas. Y ojo, y no haberlas fiscalizado correctamente. Por eso que el tema del salmón por sí solo no es malo. El tema es cómo se aplican las normas para que toda acción humana tiene un efecto en contaminación. De usar el celular, ¿no es cierto?, desde comer algo, todo tiene un efecto. ¿Cómo podemos hacer? Porque ya las respuestas están dadas. Y los países nórdicos son un buen ejemplo, también Nueva Zelanda. Por tanto, no es uno o lo otro, cómo poder armonizar. Y ahí la responsabilidad de la empresa tiene que ir más allá de la norma. Y ahí yo soy un convencido que esto no es porque nos obliguen por miedo a la sanción, es lo que tiene que generar este cambio conductual, sino un tema de vinculación con los territorios y con lo que significa, ¿no es cierto?, cuidarlo para las próximas generaciones. Pero vuelvo a insistir, aquí tiene que haber una fiscalización correcta, efectiva y sobre todo, algo que no tanto, tener claro que las empresas tienen un rol y la responsabilidad de ellas no siempre han sido muy responsables, no siempre, y por eso que la exigencia ahora es que el estándar suba porque lo primero es cuidar finalmente nuestro medio ambiente. Y quiero terminar con las preguntas del diputado Mattison. La Antártica es el poder blando que tiene Chile, como los cielos en el norte. El poder blando es lo que nos hace una diferencia. El chilihuili, ¿no es cierto?, que es el típico pingüino. Nosotros tenemos que entender que esto es ahora porque la competencia que hay, y uno lo ve acá con la cantidad de bases y de países que han ido aumentando su presencia. Y eso significa una visión global de la responsabilidad que tenemos como ciudad de dar los elementos para que tengamos, insisto, un rol preponderante vinculado con el tema ciencia. Vuelvo a insistir. La Cancillería, se lo he dicho siempre, es herbívora. No es que estemos, no, es herbívora. De hecho, en nuestra generación, uno siempre tenía claro que cuando hacía el mapa de Chile venía con el vértice antártico. Ahora ni siquiera fiscalizan los comerciales en el Mercurio. Y he mandado 3 oficios pidiendo que por favor hagan la pega de entender que Chile es un país antártico. Nada, no, que se lo olvide todo el tema. Entonces, esto viene con pequeños gestos. Yo soy un antártico. No solamente por ser un magallánico, sino por ser chileno. Y ese elemento, no esperemos finalmente que tengamos algo. Esto tiene que ser de poco. Y la Cancillería siempre ha sido herbívora, finalmente, con los temas antárticos, desde no poder ocupar la zona occidental de la península, ¿no es cierto?, hasta estos elementos que no son menores, que no son menores. ¿Ya? Respecto de la vivienda, quiero recordar que la vivienda tiene varios elementos. Primero, esto es familia. Cuando uno tiene un problema, ¿dónde va? Va a su casa. Si estoy enfermo, voy a mi casa. Por tanto, es un rol que es fundamental para que el desarrollo de cada uno de los integrantes de esta familia sea más armónico, más tranquilo. Y eso es fundamental en una zona extrema. No queremos que Chile se despoble. Porque Arica es extremo de Santiago, pero está muy integrado al continente. Está cerca de Tacna, ¿no es cierto?, Bolivia, Iquique. Aquí somos nosotros y nos caemos a la Antártica o a la Pampa o al mar o a los hielos, finalmente. Y por eso que las intervenciones estatales deben ser coherentes, más allá de un discurso. Y la política de vivienda, y quiero dar gracias por sus palabras, diputado, porque todos tuvimos la misma. El rol de la municipalidad es organizar la demanda, porque aquí hay muchos estafados, pero organizarla de tal forma de facilitar el vínculo con el MIMBU, con el gobierno regional. Y por eso que es fundamental, si uno ve cuánto depende el PIB con sus condiciones de vivienda, o la inversión, o la economía y los trabajos, se dan cuenta que no solamente familia, que es muy importante, sino también es parte de la fuerza económica y de la economía real. Porque uno antes veía salmones, PIB 25%, pero ¿cuánta gente trabaja con el salmón? Son acotados. En cambio, con la construcción, es economía real. Trabajan bien muchas personas con estos empleos, pero sobre todo las consecuencias de una política regional de vivienda, con reglas claras, y ahora generan que nuestras familias estén más tranquilas, porque este derecho a techo tiene que ser tangible, si no nos quedamos en una declaración solamente, y no es lo que estamos buscando de entre todos construir una mejor región en el sur, no solamente de Chile, en el sur del mundo.
Muchas gracias, presidente. Alcalde, muchísimas gracias por su buena presentación. Lamento que no tengamos más tiempo, pero bueno, de todas maneras su presentación muy completa. Así que le damos las gracias por su participación. Aquí está esta comisión abierta para lo que necesite. Y bueno, y respecto de la cuestión que quedó pendiente, les propongo que oficiemos a la Dirección de Presupuesto debido al problema de las auditorías externas. Lo hagamos respecto de Arica, pero también respecto del resto de Chile, es decir, que pueda haber una modificación presupuestaria que hoy día lamentablemente depende de la DIPRES para que se realicen estas auditorías externas, como había solicitado el diputado Lee. Si les parece bien, ¿tomamos ese acuerdo, diputado, le parece? ¿Sí? ¿Bien? Muy bien, entonces lo mandamos de esa manera a la DIPRES y le mandamos una copia entonces a los gobernadores regionales, señor secretario, para que sepan que estamos ayudándolo en esa misión, para que puedan cumplir con una ley que lamentablemente dispone pero no financia, no tiene el presupuesto. Entonces tenemos que, el próximo año, o sea, este año, en la ley de presupuesto del próximo año tenemos que poner ojo en eso. Presidente, perdón. Sí. Presidente, solamente un tema administrativo no menor. No vale la pena. Como cambiamos el horario, a lo mejor la gente que coloca los cafés no sabe que estamos acá a esta hora. Sería bueno que eso también... Ya, pero eso no es por presupuesto. Tampoco. Dicen que es generalizado, el trabajo tampoco. Estaban votando sueldo mínimo al lado. Vamos a pedir que nos colabore. Bueno, muchas gracias por la República, por la tolerancia, por los dioses. Se levanta la sesión.